Bueno, quiero saludarles a cada uno de ustedes en este día, es un día muy especial. Dijo la pastora Alejandra que está lloviendo por ahí, ¿puede ser? Sí, sí, nos amaneció con lluvia aquí en San Bernardino, un Bien, poquito de frío. un ¿Cómo está poco de usted allá? frío, muy rico. Aquí está también nublado, pero no lloviendo por ahora. Pero bueno, les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sé que el tema de hoy es un tema complejo, porque cuando hablamos de ideología de género, podríamos incluir identidad de género, igualdad de género, Amén. humanismo, homosexualismo, o sea, tantas cosas que podríamos nosotros incluir, ¿verdad? Que es un tema un poco ambiguo, un poco complicado para poder enseñar, pero vamos a tratar de hacerlo de la Sí, mejor manera posible. sí. Cuando hablamos de ideología de género, eh, hoy en día, con la inteligencia artificial famosa que está surgiendo por ahí, eh, todo el mundo está cambiando de mentalidad. Si tú vas a una playa hoy, a una playa de nudista, voy a poner un ejemplo un poco raro, pero uno va a una playa de nudista y no te van a dejar entrar si no te quitas la ropa. Quiere decir que te tienes que identificar con ellos. Hoy estamos hablando de identificarse con una sociedad corrupta. Eh, si vamos nosotros a la Biblia, encontramos que hoy también existe la terminología esta de un terián. Yo lo estuve buscando esto, y es una versión corta de terián trope, que significa hombre animal. He escuchado en las noticias que hay jóvenes hoy en día que se sienten identificados con animales. O sea que estamos hablando de identidad de género, que hoy la gente está fuera de contexto. Yo diría, queridas hermanas y la audiencia, lo que está pasando hoy en día es un contexto satánico. Realmente es una obra satánica tratando de desplazar lo que es la obra de Dios, Dios y su palabra, que es la Biblia. Entonces, cuando entramos en el reino de Satanás, hoy mismo nos damos cuenta que todas estas cosas están existiendo. Como decía yo antes, un terián se identifica como un animal. Escuché a un joven diciéndole a la mamá, mamá, yo me siento un animal, un animal. Ahora, si hablamos también de acá en California, que hay una ley, la AB 329, acerca de la salud en la educación sexual, está cayendo el sistema acá en un hoyo negro. El gobernador de California está invitando a los jóvenes a escoger su género. Este gobernador va a postular para presidente en las próximas elecciones. Imagínense ustedes, hermanas y amigos que están acá, compañeros, qué generación nos espera o qué presidente nos esperaría en un futuro si llegara a ser votado este hombre. La inteligencia esta artificial que es famosa hoy en día, si vamos nosotros a la palabra de Dios, porque eso es lo que está tratando esta sociedad y el diablo, Satanás, de quitar a Dios de todas las esferas. Pero nosotros, como somos cristianos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios en Génesis, hablando de esa identidad de género o la identidad sexual y todas esas identidades de hoy, cuando vamos a Génesis, en el comienzo, en la Biblia, que Génesis es comienzo, principio, dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y varón y hembra. Entonces quiere decir que este contexto bíblico, principio original en Génesis, quiere ser desplazado. Toda la sociedad hoy en día quiere desplazar lo que es de Dios. Por eso Pablo, el apóstol en Corintios, dice el Dios de este siglo. Yo quiero que ustedes entiendan un poquitito que estamos viviendo en una época donde Satanás tiene el control de todas las cosas. Cuando vamos a la palabra de Dios, dice en Génesis 1:21 que Dios crea monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, pero Él dice, los crea según su género y según su especie.
O sea que el género es un concepto con mayor extensión que la especie o la clase. Pero cuando entramos nosotros a diferenciar género o especie, ¿qué es el ser humano? En la Biblia nosotros encontramos, Pablo, el apóstol, viene y nos dice a nosotros, en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Este es un contexto, un principio que hoy en día, queridas hermanas y amigos, está llenando la mente de la gente. Un poco de levadura. Cuando tú le das lugar a tu hijo o a tu hija a entrar en el sistema hoy en día, en estas ideologías que salen hoy en día, un poquito que le das lugar, ellos se van a tomar todo el brazo. Eso es lo que significa un poco de levadura. En la iglesia de Jesucristo hoy en día, cuando tú permites que el pecado, un poquitito el pecado entre, la iglesia se va a llenar de pecado. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo. Así como la levadura impregna toda la masa, dice Pablo, igualmente el pecado se va a extender. Lo que está pasando ahora, queridos hermanos y audiencia, lo vemos bien, es notorio, el pecado se está extendiendo. La ideología de género, porque hoy a lo malo se le dice bueno. Hoy se cambió literalmente el léxico, ¿no? Las palabras, ideología de género. Hoy en día lo malo se dice, bueno, porque aceptamos la interpretación de la ideología de género, el aborto, el homosexualismo, la cultura binaria, vivir en pareja, tener hijos fuera del matrimonio y que el gobierno los mantenga. O sea, todas estas cosas están surgiendo hoy en día, obra satánica, que la gente, recuerden que el poder de la mente, el poder, ¿quién controla tu mente? Esa es la pregunta que yo te haría hoy en día. ¿Quién la controla? ¿La controla Dios? Porque dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿O la controla Satanás? Hay una palabra que ha surgido ahora con esta guerra que tenemos en Israel, en la guerra con Hamas, el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? En el sentido amplio del término, hace referencia a la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos, que dice la palabra que es el pueblo de Dios. Pero no es hacia los judíos, es hacia Dios. O sea, queridas hermanas y amigos, hoy todas las cosas están presentadas para quitar a Dios del contexto bíblico, quitar a Dios de la escena. Entonces, por eso vienen todas esas interpretaciones, ideología de género, identidad de género, identidad sexual, igualdad de género. O sea que Satanás está controlando la mente de la gente. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios y de la palabra. Hoy las iglesias se están vaciando. ¿Por qué se está vaciando las iglesias? Porque la gente se fue al mundo. La gente escucha todas estas noticias y las cree y entonces las ejecuta. Hoy hay diferencia entre mandamiento u orden bíblico e ideología. Hay que interpretar eso, queridos hermanos. Hay una gran diferencia entre un mandamiento de Dios o una ideología. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Ideología, humanismo, interpretación de mentes que funcionan basadas en su intelecto, en lo que ellos piensan. Si vamos a la palabra de Dios, los mandamientos son instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Si vamos a los 10 mandamientos, Dios dejó, ¿verdad? Instrucciones, pero la dejó en su palabra. Quiere decir que nosotros tenemos dos opciones. O obedecemos la palabra de Dios o nos vamos a las ideologías, a todas estas cosas que están surgiendo hoy en día. ¿Qué está pasando? Por la palabra de Dios no la quieren obedecer. ¿Quién quiere obedecer? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no tomarás el nombre de Jehová en vano, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Quién quiere obedecer hoy estas cosas? Nadie. Tenemos una sociedad desobediente, corrupta, apartada de Dios y de sus principios. Por eso esas ideologías, famosas ideologías de género y todas estas cosas que están entrando, es algo que Satanás está metiendo en la mente, especialmente de los jóvenes, y los padres consienten a sus hijos
de esas tonterías y le dan el ok. Dicen, no, está bien, haz lo que quieras. Si tú lo sientes, hazlo. ¿Por qué? Porque las leyes lo empujan a los padres a obedecer las leyes y ellos pasan a un segundo lugar. Si hablamos nosotros de ideología, el significado de la palabra ideología es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus características y especialmente su origen. O sea que es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o puede ser político. Hoy llamaríamos esto, amigos y hermanos en Cristo, apostasía. Lo que está surgiendo hoy es la apostasía. De allí surge la ideología de género. Podríamos decir que está ocurriendo lo mismo cuando el pueblo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel cuando quiso armar la torre de Babel, llegar a Dios. Bueno, hoy no es que están armando la torre de Babel, porque la torre de Babel representa el pecado de la soberbia, del orgullo, por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto alcanzar a Dios o parecerse a Dios. Todas estas ideologías desplazan la verdad de Dios en su palabra y tratan de implementar lo que en la mente humana transmite que es obra satánica a la juventud. O sea que esa ideología famosa de género, que a mí me molesta escuchar la palabra, ¿verdad? Es un término que se utiliza de una manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar lo establecido por Dios. Yo diría, y me meto un poco en política, escuchen, porque el pueblo hispano tiene que aprender un poco, inclusive de política, yo diría una democracia falsa. Porque cuando nosotros decimos democracia, Estados Unidos es un país libre, no es un país libre, es una democracia falsa que le está transmitiendo al ser humano algo incorrecto, pero que el ser humano prefiere adaptar esa democracia falsa y no irse realmente a algo mejor bíblicamente hablando. O sea que voy a entrar en algo que a lo mejor a ustedes, hermanos, les va a molestar un poco, a las mujeres especialmente, porque se empuja el empoderamiento y respeto de la vivencia personal cuando hablamos de la identidad y la sexualidad y los derechos humanos falsos implementados por Satanás. Cuando el expresidente, que ya falleció, Robert Kennedy, él implementó los derechos humanos. Los derechos humanos fueron implementados para que la sociedad lo aplique en una manera correcta. Pero hoy esos derechos humanos le dan lugar a esa identidad de género. Porque ahora yo tengo el derecho de escoger lo que yo quiero. Esos derechos humanos me ayudan a mí a escoger lo que yo quiero. Y Satanás le quiere dar auge a los movimientos feministas, porque todo, mire, todo se origina en el Génesis con Eva. Y no quiero que ustedes, mis hermanas, se sientan mal en este momento, ¿verdad? Pero todos estos movimientos feministas, de la falta de sujeción al esposo, la ideología busca la reivindicación de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Entra por el lado de la mujer. Acuérdense que Satanás, allá en el Edén, ¿a quién le habló? La mujer es audible, la mujer es emocional. Si viene alguien, un joven bien puesto, joven, con dinero y un carro Sport, ellas se suben y son engañadas. Es fácil engañar a una mujer. Entonces por allí entra Satanás. Satanás ¿qué le dijo a Eva? No le hagas caso a Dios. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día la gente dice, no le hagamos caso a Dios. Entonces, la ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino. ¿Qué somos ahora? Y de aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a una cultura social y que por lo mismo son convencionales o fruto de un acuerdo de cada pueblo u época. O sea que el género, cuando hablamos de género, según esa teoría, además podría cambiarse tantas veces como así lo decida el individuo. Puede cambiar el género. Como hoy llamamos heterosexual, homosexual,
homosexual, gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual y otras formas de género. ¿Quién los inventó eso? Satanás. ¿Quién inventó todas esas cosas? ¿Quién le puso eso en la mente del ser humano? Pastor, una pregunta. Dale. ¿Por qué se utiliza el género en vez de sexo? Porque el género del inglés viene de gender identity. O sea que los derechos humanos en la identidad de género se refiere a la experiencia interna e individual de cada persona. Podría ser o corresponder a no con el sexo biológico. O sea que incluye la libertad para escoger el sentido del cuerpo. ¿Qué te pide tu cuerpo? Y ahí está, esos derechos humanos. ¿Qué es lo que te pide tu cuerpo? Yo me siento varón y yo me siento mujer. Yo ahí viene el contexto que muchos dicen, estoy en un cuerpo equivocado, ¿verdad? Entonces, alude a la percepción personal que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su género, que podría o no coincidir con sus características anatómicas sexuales. O sea que la identidad esa de género puede coincidir con el sexo asignado a una persona o puede diferir de dicha clasificación. Depende hoy en día qué tienes en tu mente. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo? Entonces, el gobierno, las leyes, te dan la libertad de escoger. Podría ser una democracia, podría ser la libertad de género, podría ser... Qué bien que está, ¿verdad? Es como la mujer que dice, es mi cuerpo. Y si yo estoy embarazada y decido hacerme un aborto, nadie me lo puede impedir. Por eso las leyes del aborto en casi todos los estados, aquí en Estados Unidos y casi en el mundo, son aprobadas. ¿Por qué? Porque la mujer dice, este es mi cuerpo. Entonces, al decir la mujer, este es mi cuerpo, le está dando lugar a Satanás a que ella pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Y eso le da la identidad a otros, a decir, bueno, yo ahora también puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y según la asociación, escuchen esto porque esto es importante, según la Asociación de Estadounidense de Psicología, se puede definir como la concepción interna que tiene una persona de sí misma como hombre-mujer, una mezcla de ambos u otro. Cuando un bebé nace, los primeros 12 meses, el bebé trata de identificar su sexo, las hormonas, hay una lucha ahí adentro. Entonces, ahí comienza todo, esa identidad de género. No se estudia mucho eso, pero a veces nosotros decimos, pero el homosexualismo es pecado. Sí, es pecado, pero ¿por qué algunos nacen así? ¿Por qué algunos? No estoy hablando del degenerado, estoy hablando de una persona que nació de esa manera, sus hormonas, tendencia a ser una mujer y no un hombre. ¿Por qué uno nace así? Hay que estudiarlo un poquito. A veces nosotros los pastores le decimos, todo esto es pecado, te vas al infierno. Sí, yo no es que estoy aceptando el homosexualismo. Estoy diciendo que al nacer un bebé, en los primeros 12 semanas, las hormonas están buscando la identidad de género allí mismo. Y entonces la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, hoy en día viene la operación. Bueno, yo me siento hombre, yo me siento mujer, vamos a operarlo. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Le dicen a los hijos, tú tienes la opción, tú tienes la opción de tomar tú la decisión. No es mi decisión, es la tuya. Entonces, si tú quieres operarte, opérate. Entonces, pero viene otra vez, voy a castigarle un poco a las mujeres, no a ustedes dos, porque ustedes dos son santas, y la hermana Espejel también. Voy a hablar de otras mujeres, no de ustedes. Por ejemplo, implantes. ¿Dónde surgieron los implantes? Si Dios te hizo nada de nada, quédate nada, ¿verdad? ¿Por qué quieres cambiar tu apariencia? Ahí empiezas tú con el problema, porque si estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de identidad de persona, ¿por qué cambias tu imagen, la imagen que Dios te puso? ¿Por qué quieres aparentar ser otra persona? Implantes, tatuajes, aretes en lugares sexuales. Usted, escuche, menos mal que las mujeres no se pueden desnudar todas, pero hoy los aretes en lugares sexuales están al pie del cañón, diríamos, ¿verdad?
aretes en lugares sexuales. Y también tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las estamos viendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo todas esas identidades de género. Ahora, podemos entrar, si tienen alguna pregunta, me la hacen, yo paro un poquito. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Pregunta a alguien, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que está pasando por esta confusión? Él es niño, pero se cree niña. Sí, es una pregunta que se hacen muchos padres hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando van a las escuelas, escuchen que esto es muy importante, los maestros hoy en día, casi en líneas generales, ellos son abiertos, entran en el libertinaje, no en la libertad, y ellos respaldan muchas veces las leyes. Entonces ellos no pueden contradecir lo que la ley dice, entonces ellos le tienen que decirle al joven, tú puedes y tienes la libertad de escoger lo que tú quieras. Entonces los padres vienen con ese litigio. Viene el niño, viene su hijo, su hija de la escuela, dice, mamá, yo quiero esto, el maestro, el profesor me dijo que yo lo puedo hacer. Entonces los padres nos quitan la autoridad a nosotros. Por eso quieren quitarle ahora, viene otra cosa bíblica contra la palabra de Dios, que ya los padres, como dice la Biblia, hijos, obedeced a vuestros padres. Ya eso no existe. Ahora los padres ya no tienen autoridad sobre sus hijos, la escuela lo tiene, las leyes la tienen. Entonces, ¿qué pasa ahora? El papá y la mamá no pueden hacer nada, porque el hijo dice, no, el maestro me dijo que yo lo puedo hacer. La ley me dice que yo lo puedo hacer. Entonces el papá se ve ahora subyugado, se ve minimizado, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Ahora no puedo hacer nada. Y esa mamá y papá saben lo que tienen que hacer, aparte de orar, porque algunos dicen, la oración lo hace todo. No, la oración no lo hace todo. Lo que tú tienes que hacer, mamá y papá, es llevar a tu hijo a un médico. Habla con él, habla con ella, llévalo a un médico. Trata de trabajar con la medicina, con la ciencia, y ver el resultado que sale ahí. Por lo menos que haya alguna ayuda científica, biológica, hormonal, que pueda determinar ciertas cosas que quizás haya en tu hijo o en tu hija. Pero al mismo tiempo, tú tienes que asesorarlo con la palabra de Dios y decir lo bueno y lo malo, diferenciar. Mira, hija, mira, hijo, esto Satanás le dice que es bueno, pero es malo. Dios dice que es malo. Y si es malo, te va a traer consecuencias. Si Dios te hizo así, Dios te hizo hombre, eres hombre. Si Dios te hizo mujer, eres mujer. O sea que el papá y la mamá cumplen una función muy importante en el hogar, una función de autoridad. Nunca dejemos la autoridad de lado, nunca le dejemos la autoridad al gobierno, nunca le demos la autoridad a los profesores, y menos las leyes, porque a veces decimos nosotros en Romanos 13, tenemos que obedecer las leyes, sí, pero las leyes de Dios, no las leyes humanas. Entonces hay que obedecer las leyes de Dios. Claro, yo soy 100% un pastor bíblico. Hay que obedecer las leyes de Dios, pero no las leyes de Satanás, no las leyes humanas. Pastor, hemos tenido casos de personas de familia que se han sentido los padres intimidados por los hijos, porque hoy en día sabemos que el gobierno ahorita es una agenda satánica y está utilizando estas leyes, ¿verdad? También a favor de la ideología de género. Entonces, pues, hemos mirado en parte de las familias cómo los hijos los han tratado de demandar a los padres, pastor. Entonces, cuando ellos se sienten, son unos niños y se sienten unas niñas. Cuando los padres quieren educarlos y hacerles saber que lo que están haciendo verdaderamente no es algo aberrante, ¿verdad? No está bien, pero ellos, los hijos, porque saben que tienen el derecho del gobierno aprobado, todo eso, los han querido demandar. ¿Qué pueden hacer estos padres, pastor, a dónde tienen que ir ellos a recurrir para poder ellos darles un seguimiento cuando se presenten estos casos? Bueno, hay lugares, uno puede llamar por teléfono. En este momento no tengo los números acá, yo tengo varios números que podría darles, pero no los tengo ahora delante de mis ojos. Pero aparte de eso, nosotros hemos
visto en el medio artístico. Si hablamos de Juan Gabriel, tuvo hijos, pero jugaba para los dos lados. Entonces, hoy en día esa parte es un poco intrínseca, un poco complicada de explicar, porque lo hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando hablamos de homosexualismo, cuando hablamos de tantas cosas que hoy hablan de identidad de género, el marxismo o teoría crítica de la raza. ¿Dónde llevar a mi hijo? Bueno, psicólogo o psiquiatra, hay dos términos ahí. Un psicólogo puede trabajar en la mente del joven. Un psiquiatra ya puede determinar otro aspecto más profundo que un psicólogo, pero hay que tratarlo, no hay que dejarlo. Lo que hacen los padres hoy en día, le dicen amén a sus hijos. Cuando los hijos dicen eso, ellos por no contradecirle, porque hay un espíritu de culpa en los padres, hay cierta culpabilidad, o tuvieron los hijos fuera del matrimonio, o tuvieron los hijos antes de casarse, o hay cierta culpabilidad, y ese espíritu de culpa en los padres hace favorecer a los hijos en muchas áreas. Le dicen de sí, que sí a todo, y no toman acción. Y eso está mal. Nunca debemos dejar nosotros de tomar la acción en todas esas áreas. Entonces, tenemos que entender nosotros, cuando hablamos de identidad sexual, estamos hablando de biología. Otra vez, Génesis dice, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra. La identidad sexual se enfoca en las personas y culturas lésbicas, gays, bisexuales, transgénero, no binarias, intersexuales, LGBT, todo el famoso que ha salido ahora, y se refiere a la forma en que cada persona elige y manifiesta su género. Ahí está el peligro de dejar que alguien diga, yo quiero escoger mi género, y no darle a Dios el lugar que Dios le corresponde en su palabra. Cuando tu hijo, tu hija, quiere escoger su género, vea la palabra de Dios y enfatízale, mira, Dios no se equivoca. Dios te hizo así, Dios te hizo mujer o varón, y Dios no se equivoca. ¿Alguna otra pregunta en esa área? Sí, pastor, está un comentario de una mujer, dice, sufrí violencia doméstica y abandono. A raíz de eso, mi hija de 17 años decidió no casarse y decidió ser lesbiana porque tenía miedo a que se volviera a repetir el ciclo de abuso físico como mentalmente en ella. ¿Cómo puede usted aconsejar a esta madre para poder ayudar a su hija? Se volvió lesbiana. Ajá. Bueno, voy a dar un ejemplo y con ese ejemplo quizás pueda ayudar. ¿Qué edad tiene la niña? 17 años. Bueno, ya ha pasado por experiencias sexuales. Fue violada, ¿no? Abusada. No, la mamá. Creo que, no sé si la niña ya tenga relaciones sexuales con otra mujer, porque ella es lesbiana. Entonces, la mamá fue la que recibió violencia doméstica y su hija, después de ese trauma, pues decidió convertirse en lesbiana. Bueno, la Biblia dice no deis lugar al diablo, pero yo cuento un ejemplo que nos ha pasado a nosotros en la iglesia, de un matrimonio joven. En aquel tiempo era un matrimonio muy joven, casados, tuvieron hijos, una chica muy delgada, una chica hermosa, y ellos fueron avanzando en su matrimonio lo más bien, hasta que a él se le ocurrió hacer un trío. Y yo no sé si los padres de esta chica andan por ahí, pero espero que no, pero bueno. Y cuando se iniciaron un trío, la esposa, la chica esta, una cristiana increíble, entregada a Dios, accedió para complacer al esposo. En ese interín de ese trío famosos, esta joven se enamoró de la mujer, de la otra joven. Se salió, se divorciaron y se hizo lesbiana. Entonces la Biblia dice no des lugar al diablo. En alguna área de nuestra vida se le ha dado lugar al diablo. Puede ser de maldiciones de generaciones, yo no lo sé. La mamá tendría que indagar un poquitito su contexto familiar
tercera o cuarta generación, dice la Biblia, y ver qué hay atrás, porque hay que saber cortar las maldiciones de generaciones. O sea, si hay algún tipo de maldición de generaciones en la mamá, en el papá o en los ancestros atrás, eso hay que cortarlo, porque hay un... Satanás, miren, yo no sé si ustedes vieron el concreto, cuando tú estás haciendo un drywall, cuando estás haciendo un cemento y dejas una línea en el medio, ahí crece el zacate, el pasto, crece. Cuando tú le echas el killer grass o grass killer, sí, lo matas, pero ahí lo de y vuelve a crecer. O sea, cuando se le deja una ventanita a Satanás, por allí se va a meter. Por eso nosotros trabajamos mucho en liberación, en sanidad interior, en lo que es pelear contra el diablo, contra Satanás y no contra el ser humano. Entonces no hay que darle lugar al diablo en nada. Si vamos atrás, una persona no se divorcia de la noche a la mañana. El divorcio viene también de maldiciones de generaciones. Cuando una persona dice, yo me divorcié, le preguntas a los padres también se divorciaron, le preguntan a los abuelos también se divorciaron. Un alcohólico dice, yo tomo, me hice borracho, pero mi papá era borracho, mi abuelo era borracho. O sea, cuando hablamos de maldiciones de generaciones, nos vamos a tercera o cuarta generación. Entonces, si una persona que es cristiana no corta esas maldiciones, van a seguir abiertas, puertas abiertas, se llaman puertas abiertas a las maldiciones de generaciones. Entonces la mamá tiene que indagar qué hay un poquitito en ese contexto, ver si hay algo de algún tipo de maldición de generación. Una otra pregunta, pastor. Dice así, entiendo que a través de la cultura social esto es un fruto de la época. ¿Quiere decir que me tengo que adaptarme o mis hijos a esta corriente? Cuando hablas de cultura social, eso sería hablar de marxismo, teoría crítica de la raza. Podríamos decir hoy en día, esto es una influencia que ha entrado ahora, que es un supremacismo blanco. Es la teoría crítica de la raza, es una práctica, o sea, es un enfoque para lidiar con una historia de esa supremacía blanca, que rechaza las creencias de que lo que está en el pasado está en el pasado y que las leyes y los sistemas que surgen de este pasado están separados de él. O sea que esas teorías son teorías otra vez inventadas por el ser humano. Nosotros no seguimos ideas humanas. Dile a tus hijos, nosotros no seguimos ideologías humanas. Yo tengo que votar, como ciudadano americano tengo que votar, pero la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué no crecemos, pueblo hispano? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? No podemos confiar en el hombre. ¿Tenemos que votar? Sí, pero yo no estoy confiando en el que voto. Yo confío en Dios. Entonces, tengo que votar a una persona que está cerca de la palabra de Dios con sus creencias, pero nunca votar pensando que esa persona es el Dios milagrero que viene, ¿verdad? No es la persona. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, esas ideologías de adaptarse a una sociedad corrupta, pecaminosa, que le da la espalda a Dios, hay que predicar un evangelio en la casa, hay que enseñarle a los hijos. Amén. Así es. Amén. Amén. Yo quisiera preguntarle a usted qué opinión tiene sobre la adopción de estas personas, aquellos niños, porque ellos defienden su ideología de familia, porque ellos critican, dicen que Dios mandó hombre y mujer para crear la familia, y lo escuché en la entrevista, dice esta persona, dice, entonces ustedes me están atacando a mí porque ustedes piensan que estoy destruyendo a la familia. Pero ¿qué pasa con las familias hombre y mujer que se destruyen porque se pelean, como esta mujer que tuvo violencia doméstica y todo eso? Y nosotros queremos adoptar. ¿Qué usted opina de la adopción sobre estas personas? Yo pienso particularmente, no generalizo, yo no adoptaría ningún niño. Yo no soy de las personas que, si mi esposa no quedó embarazada y no tenemos hijos, adoptar. Porque en la Biblia encontramos varias mujeres que no dieron a luz. Hay un propósito de Dios en cada cosa y en cada ser humano. Cuando yo descarto el propósito de Dios en mi vida, dejo que Satanás trabaje. Entonces, si mi esposa
por X razón, no puede dar a luz, ¿verdad? Y entonces Dios la puso así en ese lugar. ¿Por qué tengo que adoptar? Después otra cosa, las adopciones, los niños, ¿quiénes fueron los padres? Yo tengo casos de adopciones que adoptaron, un matrimonio adoptó 2 hijos varones. Tenían un comportamiento diabólico los chicos, porque vienen de genes esos, de genes. Entonces los genes de los padres se transmiten a los hijos. Cuando uno adopta, está adoptando una criatura, que, ¡uy, qué linda la criatura, qué lindo el niño, qué linda la niña! Y los genes, y los padres, y estos niños eran Satanás andando. O sea que este matrimonio, para criar a estos 2 varones, que fueron 2 varones, les costó llorar, llorar y llorar y llorar, porque no sabían cómo hacerlo. Entonces, cuando uno adopta, ¿qué está adoptando? ¿Está adoptando unos niños o una niña que es preciosa, que es preciosa? No, no, no. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, yo particularmente yo no me inclino a la adopción, aunque sí, hoy existe eso, matrimonios que no tienen hijos, adoptar. Esa puede ser la consecuencia de lo que esté pasando a esa mujer. Yo tengo otra pregunta, pastor, Sí. en relación a la ideología. Hay mucha polémica hoy en día en relación a los baños múltiples. ¿Ok? Hemos mirado casos de personas hombres ya adultos, disfrazados, se podría decir, vestidos de mujer, que son personas ya adultas, entran a baños múltiples donde hay niñas, ¿verdad? Entonces he visto cómo las familias, los padres de estas niñas se han puesto en desacuerdo, ¿verdad? Y los impiden entrar a ese baño. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos informarnos cuando realmente pase un caso, nos pase algo así parecido, pastor? ¿Qué podemos hacer? Acá en California especialmente, con este gobernador que tenemos, yo diría que no podemos hacer casi nada. Por eso, lo que yo veo, cuando vamos a comer con mi esposa en un restaurante, y los padres llevan a sus niños pequeños, van al baño con los niños. Nunca dejar a los niños ir solos. He visto niños de 12 años que van solos. No, yo no dejaría a mi hijo o a mi hija solo a un baño. En primer lugar, hoy vamos a Starbucks y uno entra al baño de varón o de mujeres y no, total, da lo mismo, en cualquiera de los dos uno puede entrar. No, un momentito. El padre o la madre tiene que acompañar a su hijo o a su hija. Nunca lo tiene que dejar solo. Y otra vez, estas leyes que salieron son leyes satánicas. ¿Cómo vamos a nosotros permitir que en un baño entre un hombre o una mujer en un mismo baño? Eso no está bien. Sentido común, common sense, diríamos en inglés. Hay que tener un poquito de sentido común. Hay que explicarle a los niños. Este baño es de varón, este baño es de mujer. Este baño que es para los dos, que cualquiera puede entrar, voy a ir contigo. O sea, yo no dejaría nunca a mi hijo ir solo. Sí, también. No tratar de discutir, ¿verdad, pastor? Porque sabemos que el gobierno con estas leyes aprobadas, pues no podemos hacer nada, sino hacer algo más grande. Simplemente como padres, ir a acompañar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, no es que no podemos discutir contra el gobierno, por eso están las elecciones. En las elecciones uno va a votar de acuerdo a lo que más o menos uno se acerca a Dios y uno vota. Pero escuchen esto, que esto es importante. Dice la palabra que estamos en los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos, una de las señales más importantes que dice la palabra de Dios, es que no solamente que son señales, sino que son reales, que va a ser como Sodoma y Gomorra o peor. O sea, no solamente la guerra de Israel que está pasando ahora con Hamás, son señales de los últimos tiempos, sino el pecado que sobreabunda, lo que estamos viendo ahora, el contexto pecaminoso que hay en esta sociedad, en el mundo entero. Si nosotros vamos a Qatar, yo me iría a Qatar, es que hace mucho calor, pero yo me iría a Qatar. Allí en Qatar, cuando una pareja se da un beso en la calle, lo llevan preso. Allí en Qatar no se puede tomar cerveza. Allí en Qatar hay ciertas restricciones. Si tú lo vas a hacer, lo tienes que hacer adentro de tu casa. Entonces, esas leyes a veces son leyes autoritarias y uno dice, no,
vamos a aplicar esas leyes, entonces ya no es más democracia. No, al contrario, lo que pasa es que acá no es libertad. Estados Unidos no dejó la libertad a entrar a un libertinaje. Entonces nosotros tenemos que siempre mantenernos en la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Amén, Pastor, tengo una pregunta que nos llegó de una persona. Dice, soy una persona bisexual, comencé a la edad de 13 años con experiencias sexuales. Hoy soy casado y mi esposa no sabe de esto. ¿Cómo puedo recibir ayuda? Quiero salir de esto. Bueno, tiene que ir a asesoría, tiene que ir a consejería. Nosotros tratamos esos casos. Si quieren, le pueden dar el número de teléfono nuestro. Nosotros somos consejeros. Y yo inclusive ahora estoy yendo a los hogares de las personas. Claro, si es por el área, ¿verdad? No me estoy yendo a la China, pero, ¿verdad? Pero yo puedo tratarlo y hablarle. Tiene que tener una terapia, quizás varias terapias, hablar un poquitito más en trasfondo de esto y llegar a una solución. Denle mi número de teléfono y que me llame. ¿Pudiera darlo usted ahorita en vivo? Sí, 661-388-8301. 661 el área. 388-8301. Me pueden llamar en cualquier momento, mandarme un texto y dependiendo del lugar donde estén, yo puedo ir hasta la casa o nos juntamos en un Starbucks o en un lugar que podamos tener esa terapia, ¿verdad? Y tratar de ayudar a esa persona. Amén, pastor. Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo se puede trabajar cuando hubo un caso de infidelidad aún estando en Cristo y un joven servía a Dios y por esa causa se rebeló contra Dios y los padres y ahora tiene una relación libre con otra mujer? Infidelidad de un matrimonio joven. Exacto. O sea, ¿cuántos años de casado? Cuando estamos hablando de un matrimonio joven, dice ahí cuántos años de casado. No dice, nomás es una infidelidad y estaban en Cristo y cuando eso miró la joven se rebeló contra Dios y por eso ella agarró una relación libre con otra mujer. Ah, wow. Bueno, es otro caso de terapia. Me imagino que la hija, pastor, me imagino que la hija miró la infidelidad de los padres y es por eso que se rebeló y se alejó de Dios. Así es. Ah, bueno, la infidelidad en los padres, la hija se alejó de Dios. Exacto. Bueno, eso es falta bueno, diríamos falta de consejería otra vez en la palabra de Dios. Las infidelidades no ocurren solas. La hija quizás no fue asesorada o no fue enseñada. ¿Por qué razón ocurrió esa infidelidad? Hay una razón, para todo hay una razón. Nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Nosotros no justificamos las infidelidades, pero hay razones por las que ocurren. Entonces, en primer lugar, la hija creo que ha tomado un paso apresurado, y no fue bien enseñada, no fue bien educada, y está usando lo que llamamos una excusa. Excusa para salirse del contexto. Es una excusa. Ella no tenía que haber tomado esa decisión. Y menos involucrar a los padres y decir, mi decisión fue causada porque mis padres se divorciaron. No. Eso es una excusa, eso es una mentira. Eso es una mentira que esa joven está usando para tratar de salirse del contexto familiar y aislarse. Así que eso es una mentira. Yo no respaldo eso. Miren que hay muchos hijos hoy que son mentirosos. Hoy los hijos, quiero decir algo más, hoy los hijos divorcian a los padres. Hoy muchos hijos divorcian a los padres, porque cuando uno se casa, los dos serán una sola carne, no están los hijos en ninguna relación humana de pareja. Los dos, uno que empieza el matrimonio dos personas, lo terminan dos. Pero cuando entran los hijos, otra vez vuelvo especialmente a la mujer, que la mujer es emocional, la mujer tiene la tendencia, las mamás tienen la tendencia a apoyarse a sus hijos y van descuidando al esposo, y van descuidando al esposo, y van descuidando al esposo, y se inclinan más a sus hijos, y entonces el esposo, cuando se siente aislado de esa unión que fue en un principio, va a buscar otra cosa afuera. Es muy fácil eso, yo no le doy, cuando llega la infidelidad, llega por algo.
Entonces hay que tratar los casos bien personales, individuales, y hay una solución para cada cosa. Pero cuidado, ninguno somos inocentes de las cosas que hacemos. Hay alguna razón por las cuales ocurren las cosas. Y esa joven es una mentirosa. Gracias, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta que es de la ideología de género en las aulas escolares. ¿Cuánto puede afectar a nuestros niños y cómo nosotros podemos reaccionar como cristianos a esto? Qué bueno sería que las madres hoy en día pudiesen quedarse en la casa y darle la escuela en la casa, tener una escuela en la casa. Se me fue la palabra en inglés ahora. Pero si... Homeschool, ahí está. Gracias. Homeschooling. Si las mamás pudieran darle clase en la casa y no enviarlos a las escuelas, especialmente públicas, eso sería lo mejor. Si uno puede enviarlo a una escuela cristiana, que hay escuelas cristianas, inclusive hay escuelas cristianas que son un poco liberales hoy en día, pero en la casa sería lo mejor, por lo menos hasta que el niño o la niña vaya creciendo en la casa, en los primeros años, que reciba la cultura de la casa, la enseñanza en la casa. Eso sería mi consejo número 1. En segundo lugar, si lo va a mandar afuera, cada vez que el niño regrese de la casa, tiene que ver qué es lo que aprendió allá afuera. Hay que dedicar, hoy los padres están dedicando 2 horas a la semana con sus hijos. ¿Y qué son 2 horas a la semana? Hoy los hijos están 24/7 metidos en la televisión, en la computadora, en el internet, y con los padres tienen 2 horas de interacción a la semana. Eso no es suficiente, hay que dedicar un poco más de tiempo. Cada vez que el niño regrese de la escuela, ¿qué pasó? ¿Con quién te juntaste? ¿Qué te dijo el maestro? Entonces, contradecir ciertas cosas, porque el niño llega inflamado, llega con su mente inflamada con ciertas cosas que llegan por lo que dice el profesor, el maestro, o por también las amistades que tiene, que hay que tener cuidado quiénes son tus amistades. Y hablando de eso, les ayudo un poquitito más. Ustedes, como padres, tienen que buscar amistades sanas. No cualquier amistad. Van a la iglesia, yo voy a la iglesia porque Margarita, y porque Rosa, y porque Juan, y porque Pedro. No. Dime con quién andas y te diré quién eres. Primero los padres tienen que buscar amistades sanas, amistades cristianas, amistades que amen a Dios, y después a los hijos involucrarlos con esas amistades cristianas. Porque los hijos hoy en día cuando van a la escuela, en la escuela no van a encontrar jóvenes cristianos, van a encontrar de todo. Amén, pastor. ¿Cómo aconseja a los fieles que puedan tener diferentes puntos de vista sobre la ideología de género? ¿A los fieles? Ajá. Cuando tú dices a los fieles, estás hablando los cristianos. Con la palabra. Si el cristiano no tiene fe y no cree en la palabra, no cree en nada. O sea, acá no se trata de convencer, acá se trata de aceptar. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Quiere decir que un cristiano, Mateo 18 lo aclara. Mateo 18:15 dice la palabra de Dios. Si tienes un problema con un hermano, ve y habla con él. Si el hermano es rebelde y no acepta lo que dices, lleva a otro crecido para que entre los tres lleguen a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo bíblico, tenlo por gentil y publicano. O sea, si estamos hablando de cristianos, cuando uno le habla la palabra, la tiene que aceptar. Si no, no son cristianos. Es muy fácil. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, el tiempo se nos fue demasiado rápido. Hay muchísima información todavía que queda pendiente. Nos gustaría que después pueda venir a compartirnos más información en todo lo que está aconteciendo, pastor. Gracias por su tiempo. Me gustaría que nos vuelva a dar su número de teléfono, pastor, para que le puedan llamar o puedan reunirse con usted para toda esta información quien quiera. ¿Cómo no? El número de teléfono es 661-388-8301. El ministerio es majestad.org. Si va a la página, lo va a encontrar, www.majestad.org. Allí tenemos muchos materiales de estudios que estamos ofreciendo a la comunidad cristiana. Y si necesitan consejería personal, terapia, también pueden hablar conmigo y con mucho gusto yo los puedo atender. 661-388-8301. Bendiciones. Bueno, pues bendiciones, pastor, y le agradecemos por
haber estado en este programa. Y yo creo que vamos a hacer la segunda parte de este tema porque es un tema muy extenso que nos informa, nos guía a nosotros como comunidad cristiana de cómo reaccionar ante estos temas que son aberrantes. Y pues bueno, que pase un bonito día y Dios le bendiga. Gracias a ustedes también. Gracias por su tiempo. Saludo a la pastora Espejel, ¿ok? Bendiciones a cada uno de ustedes.